Harold Shipman, conocido por muchos como el Doctor Muerte, es un nombre que evoca horror y desconcierto. Este hombre que se suponía salvaba vidas, terminó arrebatándolas de una manera fría y calculadora. Su historia no solo es un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la maldad humana, sino también una advertencia sobre los peligros de otorgar confianza ciega a quienes ocupan posiciones de poder. Este es el relato de su vida, sus crímenes y el impacto que dejó en la sociedad. Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Fue el segundo de 3 hijos en una familia trabajadora. Desde pequeño se destacó por su inteligencia y su aparente determinación de sobresalir. Sin embargo, su infancia estuvo marcada por una experiencia que muchos creen que moldeó su futuro oscuro: la enfermedad de su madre. Su madre, Vera Shipman, desarrolló un cáncer terminal cuando Harold era un adolescente. Durante su enfermedad, Vera fue tratada con morfina para aliviar su dolor. Harold observó de cerca cómo los médicos administraban la droga y, según algunos, esto pudo haber sido una de las semillas que plantaron su fascinación por el control sobre la vida y la muerte. La muerte de su madre en 1963 lo afectó profundamente, pero también lo motivó a estudiar medicina. En 1970, Harold Shipman se graduó como médico en la Universidad de Leeds. Poco después, se casó con su novia de toda la vida, Primrose, y juntos construyeron una familia con 4 hijos. Inicialmente, Shipman se presentaba como un hombre amable, responsable y dedicado a su profesión. Trabajó en varios hospitales antes de establecerse como médico general en Todmorden, Yorkshire. Sin embargo, su carrera comenzó a tambalearse temprano. En 1975, apenas 5 años después de comenzar a ejercer, fue descubierto falsificando recetas de analgésicos para su propio consumo. Shipman había desarrollado una adicción a la petidina, un opioide potente. Fue arrestado y condenado, pero sorprendentemente pudo rehabilitarse y continuar practicando la medicina. Este episodio, aunque alarmante, fue visto por muchos como un desliz temporal en la carrera de un hombre que había aprendido de sus errores. A finales de la década de 1970, Shipman se mudó a Hyde, un suburbio de Manchester, donde se unió a una clínica médica local. Allí se ganó una excelente reputación entre sus colegas y pacientes. Era conocido por su trato amable y por su dedicación a los ancianos, quienes veían en él a un profesional de confianza. Sin embargo, detrás de esta fachada de respetabilidad, Shipman había comenzado a asesinar. Su método era tan simple como escalofriante. Inyectaba dosis letales de morfina a sus víctimas, casi siempre mujeres mayores, y luego falsificaba sus certificados de defunción, atribuyendo sus muertes a causas naturales. Muchas de sus víctimas eran personas que confiaban plenamente en él, lo que hacía que sus crímenes fueran difíciles de detectar. Durante más de 2 décadas, Shipman llevó a cabo sus asesinatos sin levantar sospechas serias. Sin embargo, en 1998, el doctor Linda Reynolds, una colega de Shipman, comenzó a notar un patrón alarmante. Había un número inusualmente alto de muertes entre los pacientes de Shipman, y muchas de ellas ocurrían en circunstancias similares. La alarma se encendió definitivamente tras la muerte de Kathleen Grundy, una anciana activa y saludable que fue encontrada muerta en su hogar poco después de una visita de Shipman. Su hija, preocupada por un testamento que dejaba toda la herencia de Grundy a Shipman, contactó a las autoridades. Esto marcó el inicio de una investigación que descubriría uno de los mayores escándalos de la historia médica. La evidencia contra Shipman se acumuló rápidamente. Se descubrió que había falsificado el testamento de Grundy,
y que había administrado una dosis letal de morfina antes de su muerte. La exhumación de varios cuerpos reveló trazas de morfina en cantidades letales. Además, los registros médicos falsificados por Shipman mostraban un intento sistemático de encubrir sus crímenes. En enero de 2000, Harold Shipman fue condenado por el asesinato de 15 personas, aunque se sospecha que su número total de víctimas supera las 200. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una condena que reflejaba la gravedad de sus actos. El caso de Harold Shipman dejó una marca indeleble en la sociedad británica y en el sistema de salud. Su habilidad para evadir la detección durante tanto tiempo expuso fallos graves en la regulación de los médicos y en los procedimientos para certificar defunciones. Como resultado, se implementaron reformas significativas, incluidas mayores restricciones en el acceso a medicamentos controlados y la introducción de revisiones médicas más estrictas.